A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Era una larga noche de más de 30 años. Adelante, aún no tenía nombre, pero ya era una pasión, un sentimiento que no se junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritando, nunca más, nunca más. Arriba la democracia, libertad, democracia, no acepto otras más. Yo no sé por qué no miran tanto. Mi pueblo lo que quiere no es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo a acción democrática. No me cambio, muero un día igualito. Y en el otro mundo se vota. Y una voz de pedir justicia, y una forma en la voz libertad. Bueno, mis queridos tachirenses y orgullosamente gochos, hoy estamos con el padre Orlando Neira Celis, pero antes mi comentario político y el minuto de silencio por los estudiantes que dio en esta época. Bueno, mis queridos tachirenses, antes de empezar a hablar con el padre Orlando, voy a hacer mi pequeña plegaria para pedirle a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, que nos ayude a salir de esta hora negra, de esta hora gris en que estamos viviendo los venezolanos. Una plegaria a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a abrirle la inteligencia a los venezolanos y especialmente a los políticos y a nuestros gobernantes. Dios mío, ayúdanos a salir de esta hora gris, de esta hora negra que estamos viviendo. En nombre de todos los venezolanos, un pueblo alegre, un pueblo noble que no se merece este castigo. Bueno, padre, perdone la introducción, pero bueno. No, está muy buena, muy buena. Seguidamente seguimos con una entrevista a nuestro expresidente Carlos Andrés Pérez. Después de esta entrevista al expresidente Pérez, entramos a charlar con el padre Orlando Neira. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí en Caracas tenemos como invitado especial al expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien nos ha dispensado esta atención. Señor presidente, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros de la Televisión de Colombia. Y quisiéramos conocer cómo va su proceso. ¿En qué momento usted podrá abandonar su apartamento, que es prácticamente su apartamento cárcel, para poder dedicarse a las actividades públicas a las cuales nos tiene tan acostumbrados? Yo quisiera saber cómo está mi situación. Contra mí se ha desatado en estos últimos 4 años una persecución sañuda. Se pretende mi linchamiento moral y político. Ya se me hizo un juicio. Me condenaron a 2 años. Fracasaron en el juicio porque me condenaron sin delito. Todo lo que dijeron es que yo había ayudado a lograr la democratización de Centroamérica y que había enviado una misión policial a proteger a Violeta Chamorro,
durante su toma de posesión. Eso es todas las acusaciones que han habido contra mí. Bueno, pero también se habla de una malversación de fondos, de unas cuentas en Puerto Caimán. ¿Pero qué le ha definido la Corte con respecto a eso? Todo eso es absolutamente falso. Cuando comenzó esto, que comenzó en 1993, yo le ofrecí al Contralor y al Fiscal de la República entregarle los poderes que quisieran para que averiguaran en cualquier banco del mundo si yo tenía fondos, si yo tenía cuentas. Detrás de todo este proceso judicial, ¿hay un aspecto político de mantener a Carlos Andrés encerrado en una jaula? De acuerdo. Y en eso está pues comprometido el propio presidente Caldera. Ahora, ¿cómo ve el proceso democrático? Bueno, yo estoy por obligación y por manera de ser, siendo un hombre optimista, pero la situación venezolana actual no le deja a uno dónde poner las manos para sostener el optimismo. La situación es dramática, avanzamos hacia el caos. Nuestro pueblo vive en una inconsciencia inverosímil que lo ha llevado a una ceguera insólita. Aquí en este proceso electoral no se está buscando al más capaz, al que ofrezca mejores soluciones, sino lo que se busca es un vengador, alguien que venga a resarcirnos a los venezolanos de los males que nos ha infligido este gobierno o los partidos políticos. Aquí hay una actitud antipartido muy peligrosa, porque bien sabemos, con todos los defectos que queramos señalarle a los partidos políticos, que la democracia no puede vivir sin partido. Y aquí hay un rechazo absoluto. Y cuando uso la palabra absoluta, lo uso en su exacto sentido. Nadie quiere, el 90% de los venezolanos dicen que no quieren saber nada de ningún partido político. O sea, la gente no va a votar por Chávez, sino que va a ser un voto de castigo contra los partidos políticos. Va a votar contra los partidos y va a votar por un vengador, alguien que venga a resarcirnos de los daños tan tremendos que este gobierno le ha causado al país. Presidente, pero usted habla de este gobierno, nosotros estamos escuchando a los venezolanos quejarse desde hace mucho tiempo. Bueno, todos los países se quejan y se quejan toda la vida, pero son quejas relativas. Pero en una situación como la actual, donde la institucionalidad de Venezuela ha colapsado totalmente. Presidente, ¿y usted cómo dejó Venezuela? ¿Por qué usted le achaca tantos males al presidente Caldera? Yo dije que el país en un programa de reforma estábamos creciendo al 8% interanual. 8% era el crecimiento del país. El desempleo lo habíamos bajado del 12% a menos del 6%. Habíamos puesto en marcha el Pacto Andino. Colombia se estaba convirtiendo en el primer comprador de venezolano de los productos no tradicionales. Es decir, se estaba abriendo al país una nueva perspectiva de crecimiento y de bienestar. Y de allí para acá vino el hundimiento del país. El presidente Caldera llegó con un discurso anti-Pérez, negar todo lo que decía Pérez. ¿Y por qué le fue tan bien con ese discurso anti-Pérez? No le fue bien, le fue muy mal. Bueno, ganó las elecciones. Perdón, pero ganó las elecciones porque el país seguía pensando en la posibilidad de una vuelta al pasado, de que pudiera seguir la política paternalista, la política de controles. Pero a los 2 años de gobierno Caldera este país está hundido. Y por esas avatares del destino le llega a su lado un hombre que proviene de la extrema izquierda, Teodoro Pekov, y lo hace volver a mis políticas. Y entonces hubo un pequeño renacimiento, pero fue una cosa completamente circunstancial, en primer lugar porque él no cree en eso, y en segundo lugar porque era tarde, porque ya se le habían hecho muchos daños a la economía y a la sociedad venezolana. A propósito de la economía, al igual que en casi todos los países de América Latina, uno de los grandes problemas sigue siendo el desempleo. En Colombia estamos en el 14% según las últimas estadísticas del DANE. En Venezuela ya estamos casi que en el 15%, de acuerdo a cifras oficiales. Pero hay estadísticas que no son oficiales y hablan de un desempleo de casi el 20%, presidente. De acuerdo, pero fíjese usted, ya el 13% de desempleo es una cifra escandalosamente alta. Representan 1.500.000, 1.600.000 venezolanos. Ahora, ese desempleo es mayor, supera el 20%, y el empleo informal de buhoneros, etcétera, etcétera, es del 49%. De manera que aquí, empleados realmente no hay, sino un 30% de la mano de obra venezolana. Algo realmente espantoso.
Y en este país ya no es que hay pobreza, ahora hay hambre. Usted encuentra un país molesto, desesperado, fatigado, y esto ha traído por consecuencia esta situación que estamos viviendo. Yo la comparaba un poco, sin que las comparaciones valgan exactamente, a la situación de la Alemania en los años 30. Es decir, cuando el marco se va al suelo y el desempleo cunde por toda Alemania, los alemanes buscaron un salvador en Hitler. Bueno, aquí, con el bolívar que no vale nada, nosotros siempre nos preciamos de tener una moneda mucho más valiosa que la colombiana. Claro que sí. Pero ya estamos. No, por primera vez no lo somos. Y luego el desempleo en el país, como ya lo vimos, es sumamente alto. Entonces esto ha llevado a los venezolanos a una actitud negativa. Y estas elecciones no van a ser un torneo para escoger un buen presidente, un buen Congreso, sino esto va a ser para nombrar unos vengadores que resarzan al país de los daños que se nos han causado. Y por supuesto, esto no es nada bueno, y pudiera ser que algo de eso que se hiciera estaría en el buen sentido de la justicia, pero los daños que se les darían al país serían muchísimo mayores. Dentro de la entrevista usted ha calificado a Chávez como el vengador. ¿Por qué, presidente? Bueno, esto es un señor que hace 15 años, con otro grupo de jóvenes, se inscribió en la escuela militar para formar una mafia militar para tomar el poder en el momento que pudieran hacerlo. Esto no son invenciones ni frases de un discurso, sino que ellos mismos, después del intentón el 4 de febrero, en libros y declaraciones que dieron, contaron que ellos habían creado este movimiento al estilo del que hizo Nasser en Egipto, Gaddafi en Libia, y llegó el momento, aprovecharon una circunstancia y quisieron tomar el poder, pero no pudieron, porque incluso demostraron falta de inteligencia y falta de coraje. A mí me correspondió enfrentarlo, pero lo paradójico del caso es que mientras este señor es candidato y goza de una espléndida libertad, quien impidió que se instaurara como dictador está detenido en su casa, y soy yo. Bueno, pero Chávez pagó una condena, ¿no? No, eso es otra cosa grave. ¿Él estuvo un año preso? No, bueno, pero ni siquiera se le hizo el juicio. De manera que Chávez no, en el historial de la delincuencia venezolana no aparece como delincuente, porque fue sobreseído, no fue perdonado, puesto que no fue condenado a nada porque no realizó juicio. Eso lo hizo también Caldera. Mucha gente en la encuesta que hicimos esta mañana hablaba, presidente, de que Chávez tenía falta de preparación, que no tenía una buena preparación para ser presidente. Entonces, retomo la pregunta que le hice ahora. ¿Qué le espera a Venezuela con Chávez? Una dictadura. Una dictadura de Chávez o una dictadura producida por la llegada de Chávez al poder. Y esto va a retrotraer a Venezuela a los tiempos de la dictadura. Esto es lo más lamentable. Y esto no le trae ningún beneficio al país. Los empresarios, los industriales, los comerciantes en Venezuela están preocupados por lo que pueda hacer Chávez. Hay una desconfianza. Ellos son los responsables de lo que ha sucedido. Porque al contrario de Colombia, que padecen males tan tremendos como el narcotráfico y la guerrilla, hay una estructura social que defiende el piso de su democracia. Aquí todos estos señores, empresarios, industriales, etcétera, se plegaron a toda esta situación que hemos venido viviendo y han dado lugar a la situación que hoy sufre el país. Bueno, pero ellos no apoyan a Chávez. No lo apoyan, pero le han dado lugar a esto, porque su conducta no ha sido la que adoptó, por ejemplo, la sociedad colombiana para producir un proceso electoral como el que acabamos de presenciar. Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Debemos rescatar el orgullo tachirense, la capacidad de insertarnos dentro del liderazgo nacional. El Táchira durante casi un siglo fue el centro de la política venezolana y ahora debemos volver a esos espacios, empezando
por consolidar la democracia en nuestro Estado. Tierra de dictadores y tierra demócrata. Aquí nacieron hombres que oprimieron, pero hombres que también liberaron. Por esa razón, desde el Táchira hacemos un llamado nacional para rescatar la identidad y el orgullo de ser tachirenses. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales, Ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea. Amplificación de bandas musicales. Alquiler de visuales para presentaciones y conferencias. Pólvora fría. Fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros. Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Bueno, mis queridos tachirenses y orgullosamente gochos, ya entramos a charlar con el padre Orlando Neira. Bienvenido, padre, al Día con Masuera. ¿Cómo está usted? Padre, ¿cómo es el 1 de mayo? ¿Cómo es la situación del obreraje venezolano, del pueblo venezolano? Muy buena pregunta, me digo Masuera, porque el 1 de mayo, cuando recordamos, primero, digamos, como lo de casa, entra la iglesia a San José, el esposo de la Virgen María, como obrero, como carpintero para sustentar a su familia. Y luego, esa pregunta de la clase obrera venezolana, yo quiero comenzarlo felicitándolos a ellos porque son constructores de una sociedad, son constructores de un país, son constructores de un Estado y son constructores de su propia familia, son héroes anónimos. Estos edificios, las avenidas, las calles, los hospitales, todo lo que vemos es gracias al trabajo de ellos, héroes anónimos que con su brega, con su sudor, con sus callos en sus manos, con sus dolores en sus espaldas, pues han construido este gran país y han construido este gran Estado. Por eso mis felicitaciones pues, por ellos, pero también nuestra voz, y el Papa Juan Pablo lo decía, nosotros tenemos que ser voz de los que no tienen voz. Y precisamente hoy con unos obreros, con unos salarios tan miserables, con una economía ficticia, con unos precios que uno no los entiende, uno que ha vivido bastantes años, pues no entiende los costos y los precios de hoy. Una clase obrera que sigue siendo trabajadora, que sigue siendo laboriosa, pero que también sigue siendo explotada, pero no tanto por sus patronos, sino por el Estado mismo que se ha hecho estas crisis, invalorables costos que uno no lo entiende y que son posibles para uno llegar. Por eso mi felicitación, mi admiración y mi respeto a nuestros obreros de este país. Hablando, padre, de obreros, le voy a contar algo. Esta mañana salí a esperar un taxi. Pasaron como 10 o 15 taxis. Ninguno paraba, pero de pronto pasó un señor mayor de edad en un taxi viejo y paró. Entonces le conté. Me dijo, no, señor Masuera, es que hoy los taxistas no van a trabajar, van a llevar gasolina para Cúcuta, ¿no? Estamos hablando de una economía informal, de algo que no sé cómo explicarlo, un fenómeno raro que está ocurriendo en el país. La gente está trabajando, está en el bachaqueo, está en el contrabando, porque no tiene otra salida, porque su sueldito no le alcanza, lo entiendo yo, para llevar su sustento a su casa. Eso es muy cierto, doctor Masuera, es cierto porque, por eso decía yo cuando felicitaba a los obreros en nuestro país, y no obreros, a los trabajadores, a los que bregamos día a día, hoy vivimos una economía ficticia, unos costos que son increíblemente, miren, mi papá era obrero de construcción, papá sí era obrero de construcción, mi mamá vendía plátanos en el mercado cubierto, ese que se quemó,
¿verdad? Y vendía plátano afuera en la calle para no pagar el real de los impuestos, que era 0,50 céntimos que se pagaba el impuesto por estar dentro. Construyeron su casa, compraron terreno, construyeron casa. Papá no sabía leer ni escribir, apenas firmaba. Mi mamá más o menos, mi mamá estudió hasta tercer grado, ¿verdad? Y construyeron, y compraron terreno, construyeron. Somos 5 hermanos, nos dieron educación a todos. No teníamos lujos, pero tampoco pasábamos necesidades. Teníamos todo lo básico y bien para vivir, y cuidaticos y un poquito más, porque íbamos de vacaciones a Santa Marta, a Barranquilla, a Colombia. Íbamos nosotros de vacaciones, siendo papá un obrero de la construcción, y mi mamá vendía plátanos en el mercado cubierto que se quemó. Bueno, y digo esto porque hoy en día un profesional, un profesor universitario, gana entre 8 y 10 mil bolívares. Imagine usted cómo puede vivir. Pues viven arrimados en casa de su papá, arrimados en casa de su mamá, en un cuartico. Los que se casan viven ahí porque no tienen para vivir. O sea, nunca comprarán una casa, nunca comprarán un carrito. Es imposible comprarlo. Le pongo un ejemplo de hace año y medio. Un sueldo mínimo eran 3.500 bolívares, un poquitico más, un poquitico menos. Y una computadora para la casa, para un hijo de primaria, de bachillerato y de universidad, costaba 10.000 bolívares. Usted hacía un esfuerzo, ahorraba unos cuantos mesecitos y compraba su computadora. Hoy el sueldo mínimo son 5.000 y pico de bolívares, ¿verdad? Sí. Ok, pero hoy una computadora de esa que costaba hace año y medio 10.000, 12.000 bolívares, hoy cuesta en oferta 100.000 bolívares. No puede comprarla más nunca. Es el poder adquisitivo que unos precios que increíblemente. O sea que yo no entiendo tampoco eso. Que alguien me explique eso porque yo no lo entiendo. Esa es la locura que tenemos económicamente. Exacto. Que el gobierno dice que es la empresa privada la que de la guerra económica. No, la guerra económica es el mismo gobierno que la ha fomentado. Pero también tenemos mucho ampones. No es que yo la venía vaya a apoyar los ampones ni esté de acuerdo con los atracos, pero eso nos conlleva a que hayan atracos también, ¿no? No claro. está haciendo lo que dijo el presidente Chávez en aquella famosa época. Que roben y atraquen porque no. justifica la cosa. No, es que es por eso, es increíble como un país que es súper recontra rico, porque todo lo que se han llevado, lo que han dilapidado, lo que se han robado, y todavía queda bastante platica en este país, todavía quedan dólares. Dios nos bendijo con el petróleo, con hierro, con oro. Dios nos dio muchas bendiciones en nuestro país. Yo creo que se pasó de la mano. Más bien, fíjense ustedes el terremoto que hubo en estos días en este país, se me olvidó ahorita el nombre. Tíbet, cerca al Tíbet. Ajá, cerca al Tíbet, un país pobre. Y nosotros tenemos todas las riquezas desde el mundo y somos un país más pobre que ellos. Cola por una cosa, ya no conseguimos gelatina para el pelo, ya no conseguimos, estoy hablando de cosas que son innecesarias, pero que deberían existir, y no hay leche, no hay azúcar, no hay café, no hay nada de eso. Nos cayó un terremoto peor que el terremoto del Tíbet, que es el terremoto comunista padre. Sí. ¿No? Pero hay comunismo bueno. Usted ve China que es un comunismo próspero, es un comunismo con democracia, y producen, y venden, y sacan, y la gente vive bien. A uno no le importa quién es el que manda China o quién tiene no manda. un comunismo que le entregó la cuestión del petróleo a los americanos. Por eso los americanos hoy en día están produciendo más petróleo, no necesitan que nosotros los estemos chantajeando. Claro. ¿No? Por eso es la reunión y el enlace entre cubanos y americanos, gracias al petróleo, a la idea, al informe, de inteligencia, lo que le pasaron a los chinos, a los gringos sobre la cuestión para sacar el petróleo y unas piedras. No lo entiendo muy bien, ¿no? Fueron los chinos. Y nosotros le hemos entregado lo que es la Cancillería, todos los secretos de Cancillería de los años, de hace 40 años, 50 años, todos los secretos están en la Cancillería cubana, que es el instituto, vamos a decirlo, más importante de Cuba, donde funciona casi el gobierno cubano. Todo está, lo venezolano está en la Cancillería cubana. Claro, por eso digo yo, o sea, pero ojalá y nosotros nos pegáramos a un país próspero. Pero usted ve Cuba, es un país miserable también. Está lo de la parte de Varadero, la parte turística que tanto hablan, pero ahí aceitan dólares, acepten que vengan los gringos toda la vida,
¿verdad? Pero uno no puede pasar un poquito más hacia adentro, donde hay miseria, donde se quedó todo en los años 60. Y eso lo estamos viviendo nosotros y no queremos entenderlo. Usted no consigue repuestos para carros, no consigue bujías, no consigue frenos. Para las piscinas que hay en ciertas casas y ciertos clubes, cuesta muchísimo conseguir para repararlas. Y Cuba se quedó en el año 60. Ya era una Cuba próspera, una Cuba como la Venezuela hoy. Pero lo grave no es eso, sino es que nosotros creemos que eso no va a llegar. Eso es lo más grave. No es que estemos llegando. El problema es que todavía no, esto no va a pasar, pero ya vemos cómo ahora por números de cédula para comprar alimentos, números de cédula, o sea, cola para todo, y es como una rogadera, como si fuera regalado, y es que no nos regalan nada, uno tiene con qué comprar, pero hoy en día la plata no vale nada. Todo planificado por Fidel Castro en acabar el aparato productivo venezolano. Claro, y después echan la culpa a la guerra económica. Sí. Si el gobierno dice eso y el gobierno tiene plata, ¿por qué el gobierno no monta una fábrica de leche? ¿Por qué no monta una fábrica de café? Y compite con los empresarios, si es verdad, pero es que el gobierno tampoco tiene cómo hacer eso, porque no es guerra económica, no. Si usted tiene un negocio es para vender. Si usted vende periódicos, ¿a usted qué le importa que llegue yo y le compre? No sé, ¿cuántos periódicos tiene? 100, se los compro todos. Bueno, eso es su negocio vender. O sea, no es que no le vendo uno, no, su negocio vende periódicos. O si hace lentes, mire, quiero 100 pares de lentes. Si yo tengo con qué pagarlos, yo me llevo mis 100 pares de lentes. A usted lo que le importa es producir y no quién lo compre o cuántos compro yo. Entonces, ¿por qué el gobierno, por qué no hace sus empresas que tiene con qué hacerla y comienza a producir? Digo yo. Mire, padre, la política es una cuestión muy importante. Los cubanos han entendido que políticamente van a salir del sistema cubano y ya se están entendiendo con los americanos. Dentro de pronto Cuba va a ser una potencia económica. Aspiro yo que en 2-3 años Cuba esté quizá un país democrático, unos 4 o 5 años totalmente, ¿no? Y nosotros estamos entrando al sistema cubano y nuestros políticos a nivel nacional, tanto del gobierno como de la oposición y la mesa de la unidad, no han entendido que para salir de esto no puede ser violentamente y tampoco creo que electoralmente, sino que tiene que ser políticamente, como se hizo cuando la época de Rómulo Betancourt, eran políticos verdaderos y que creo que tienen que entenderse políticamente con el gobierno, con los puntos de eliminación del control de cambio, dolarización de la moneda, alza el precio de la gasolina, eliminación gradual de los subsidios parciales a los productores nacionales. Y si el gobierno no entiende que la situación es políticamente, que tiene que salir políticamente, que no nos puede seguir llevando al hoyo porque puede resultar en un conflicto social tremendo, tiene el gobierno que entenderlo muy bien. Y si el gobierno no lo hace, tenemos la Constitución Nacional que nos ampara, el 350. Y el 350 nos da razón para llamar, me dirijo, y lo pedí en estos días a mi partido, a Ramos Alum, a Acción Democrática, que somos los que tenemos más afinidad con el chavismo, que le podemos entablar una conversación directa en representación del pueblo venezolano, los AECOS, entablarle que si no entiende, entonces llamar directamente que agarre la oposición del cacho por los toros, los AECOS, y llamar a un paro nacional pacífico de todo el país. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí tiene que ser una salida negociada, y esa salida pacífica. Claro, negociada y pacífica. Y es lo que podemos hablar quizás en el próximo segmento, porque yo creo que está llegando al final de este segmento. Vamos a comentar cómo lo que nos falta es voluntad política. Estoy totalmente de acuerdo usted con su voluntad política. Bueno, mis queridos televidentes, vamos a corte y a regresar charlando, padre.